¿Has notado cómo algunas tomas, ya sea foto o video, es igual? Tienen todo lo que hay dentro de la imagen perfectamente enfocado. Y otras, que creo que esto te va a interesar más, tienen el fondo así, borroso, sin detalle. Ese desenfoque que consigue separar y aislar al sujeto del fondo y que hace que la imagen se vea tan cinemática, se debe a algo que se llama profundidad de campo. Así que hablemos sobre eso. No sé cómo terminar esta parte de este intro. Vale, sí, o sea, no es un video largo, pero no quiero hacerlo todo de pie. Hola, ¿cómo están? Bueno, profundidad de campo. En el entender este concepto está la capacidad de gestionar y controlar correctamente el enfoque. Queremos centrar la atención en un sujeto, en un objeto, en una persona dentro de la imagen, o queremos que todo dentro de esa imagen se vea detallado. Estos aparatos determinan lo que se va a ver con detalle, lo que está enfocado en un plano de profundidad. Por eso es profundidad de campo. Lo que una cámara ve con total nitidez está determinado por la distancia que hay entre dos puntos en ese plano de profundidad. Entonces, si la distancia que hay entre esos dos puntos, esa profundidad es pequeñita, digámosle superficial, van a haber menos cosas enfocadas. Y entre más grande se va haciendo la distancia entre esos dos puntos, más cosas van a estar enfocadas. Lo que nosotros podemos hacer, lo que está dentro de nuestro control, es ajustar precisamente esa distancia entre esos dos puntos. Así vamos a poder determinar qué es lo que está enfocado y con mucho detalle dentro de nuestra imagen. Y lo otro que podemos controlar es qué tan intenso va a ser ese desenfoque de todo lo demás, de lo que no queremos que esté nítido, que se vea con detalle. Hay tres factores que tenemos que tener en cuenta para poder controlar eso. Uno es la distancia focal de la lente que estamos usando. Dos, la apertura que escogemos usar en esa lente. Y tres, la distancia de las cosas relativa a la cámara. Qué tan cerca o qué tan lejos están las cosas o las personas. Ya empecé a hacer las cosas mal. Este no es el orden en el que mencioné estas cosas, pero empecemos por la apertura, que así todo va a tener mucho más sentido. Sé que muy probablemente han escuchado hablar de este factor en algún otro video o en otro contenido, porque cuando se habla de esto del desenfoque, por lo que yo he visto, principalmente se enfocan en esto, en lo de la apertura. La apertura, para el que no lo sepa, es este agujerito que hay en todas las lentes y nosotros podemos controlar qué tan amplio o qué tan pequeño es. Para el propósito de este video, entre más amplia sea esa apertura, más desenfoque va a haber. Es decir, la profundidad, esa distancia entre esos dos puntos va a ser más pequeña. El enfoque se va a acotar mucho más y va a haber más separación entre el sujeto y el fondo. Y entre más pequeñita se vaya haciendo esa apertura, más cosas van a estar enfocadas. Por ejemplo, una apertura de f2 que es más amplia va a aislar al sujeto, en este caso, y si hacemos más pequeña esa apertura, nos vamos a un f16, por ejemplo, todo lo que hay dentro de la imagen se va a ver con mucho más detalle. Es así de fácil, tal cual, súper simple, como seguramente lo han visto en algún TikTok o en Instagram, pero aquí es donde empiezan a entrar otras cuestiones y los otros dos factores que en realidad lo que hace es darnos mucho más control sobre esta cuestión. La apertura nos permite determinar qué tan amplia va a ser esa profundidad de campo, qué tanto va a estar enfocado dentro de la imagen. Pero nosotros también tenemos control total sobre dónde queremos enfocarnos dentro de ese plano de profundidad. Sé que muchos dependen totalmente del enfoque automático y está bien si se están grabando ustedes mismos, si no pueden controlar tantas cosas a la vez, si no tienen un patiño que ajuste el enfoque por ustedes, pero es importante que empiecen a familiarizarse con el enfoque manual, porque como digo, ustedes pueden controlar qué tan cerca está ese punto de enfoque de la cámara dentro de las posibilidades que lo permita la lente y la cámara que estén usando, o qué tan lejos, qué tan al infinito está ese punto en donde están enfocando. ¿Qué ventajas tiene controlar esto? En fotografía, por ejemplo, pueden ser mucho más precisos con el sujeto o el objeto al que están enfocando, porque el enfoque automático puede fallar. No es 100% preciso, puede que hagan una foto y después cuando hacen zoom, cuando se acercan, ven que los detalles más pequeñitos en un sujeto, la cara, los ojos, la nariz, por ejemplo, o en un objeto, las cosas pequeñitas en un anillo, por ejemplo, no se vean con completo detalle. Y en cinematografía pasan 3/4 de lo mismo, además de que tener control total sobre el enfoque nos ayuda a dirigir la atención de las personas que están viendo lo que hacemos y también nos ayuda a contar historias de mejor manera. Ahora pasemos
Pasamos al segundo factor a tener en cuenta, la distancia focal, la lente que utilizamos para grabar o para hacer fotos. La elección que hagamos de uno de estos también va a determinar la intensidad de ese efecto de desenfoque. Como seguramente sabrán, hay lentes más angulares, más amplias, que tienen una distancia focal más corta, y hay otras lentes que tienen una distancia focal más larga, como un 50 milímetros, un 70 milímetros, un 85, un 100, un 200, etcétera, etcétera. Nuevamente, centrándonos solo en el tema de este video, porque la cuestión de las lentes, las distancias focales, las aperturas y todo esto tiene muchas más cosas de las que podemos hablar. Si les gustaría, mensajes en comentarios con solicitudes. Pero bueno, eso, como digo, enfocándonos solo en el tema de hoy, la distancia focal con esto de la profundidad de campo funciona así. Entre más amplia es la distancia focal, entre más angular es la lente, como por ejemplo en este caso que es un 24 milímetros, ¿sí? Con este 24 milímetros, la distancia relativa que hay entre Guillermo y esa lámpara que hay ahí detrás, por ejemplo, la pizarra, el tablero, parece más amplia, parece que yo estuviera más lejos. Pero si pasamos a un 50, esa distancia relativa se hace más corta. Si notan, si se dan cuenta que la lámpara se ve más grande, parece que estuviera más cerca de mí, que cambian esas proporciones. Esto les va a hacer dar ideas para hacer fotos que no deberían de... Al punto que quiero llegar es que entre más angular sea esa distancia focal, ese plano de profundidad, esa línea, ese gráfico que hemos estado haciendo, va a ser más amplio, va a ser más largo. Y eso incluye la distancia que hay entre esos dos puntos de enfoque. Y entre más larga sea la distancia focal, entre más compresión haya en la imagen, también va a haber más compresión en ese plano de profundidad. Y por ende, también va a haber más compresión en esa zona de enfoque. Ustedes mismos lo pueden comprobar con la lente kit que viene con su cámara, con el objetivo base que viene dentro de la caja. Si se ponen en la distancia focal más amplia, el 18 milímetros o el 24 milímetros, que les da una apertura de 3.5 creo, el efecto de desenfoque, la separación entre el sujeto y el fondo, va a estar en cierto punto. Pero si pasan a la distancia focal más larga, el 50 o 70 milímetros, que creo que la apertura más amplia que pueden tener es un 6 punto algo, van a notar que ese efecto de desenfoque se marca mucho más. Y ahí está la cuestión, que si pensamos solo en el tema de la apertura, vamos a creer que ese 3.5 con un 18 milímetros nos va a conseguir o nos va a generar mucho más de este efecto que con un 50 en un 6 punto y algo. Por eso es que hay que buscar más información. Y ya para terminar, la última cuestión, el último factor a tener en cuenta, que es la distancia que hay entre los objetos y la cámara. Todo lo que hemos hablado hasta ahora debería de hacer más fácil intuir lo que estoy a punto de decir, y es que en ese plano de profundidad, con esas distancias focales, con esas aperturas y con todas esas cuestiones, si nos acercamos más a la cámara, ese desenfoque y esa separación que hay entre punto y punto se va a notar mucho más. Por ejemplo, nuevamente, 24 milímetros, 3.5 de apertura. Estoy aquí, el enfoque está en mí y hay esta sensación y esta cosa de separación con el fondo y esto, pero es sutil. Y ahora, si yo me empiezo a acercar más a la cámara, con la misma apertura, con la misma distancia focal, ese efecto se nota más. ¿Lo ven? Y a ver, eso es todo en cuanto a este punto. Solo entre... Ya. Creo que eso es suficiente por hoy. ¿No? Teniendo en cuenta lo que hablamos hoy, van a poder controlar y gestionar mucho más esto del enfoque. Ya entienden más esto de la profundidad de campo. No se quedan solo con esto de la apertura. Así que nada, vayan a practicar. Como siempre, si tienen más preguntas, si quieren saber algo más, déjenmelo saber en los comentarios. Es un placer, como siempre, hacer estos videos para ustedes. No olviden de suscribirse al canal. No olviden de activar la campanita para no perderse los próximos. Y ya está, hoy no sé cómo cerrar las cosas, no sé cómo terminar. Nos vemos la otra semana, muchachos.